Bienvenidos a Business Dinners, el podcast donde los negocios se sirven con buen vino y mejores conversaciones. Yo soy Enrique Robles y en cada episodio me siento a cenar con líderes, emprendedores, académicos y mentes brillantes de distintos sectores para hablar de negocios como se habla en la vida real, entre risas, anécdotas y una buena comida. Hola, bienvenidos a otro episodio de Business Dinners. Hoy nos acompaña el doctor Jesús Navarro. Chuy, Querido muchísimas Quique, gracias por estar aquí, por aceptarme la invitación a esta cena. Y pues bueno, empezamos a platicar un poquito los dos. Tenemos ya tiempo de conocernos, la verdad. Tenemos historias muy interesantes y temas muy interesantes. Y Chuy, platícame un poquito de ti para que la gente te conozca. Ya te conozco, pero bueno, ¿cuál ha sido tu trayectoria? ¿En qué te ha desempeñado? Y pues bueno, provechito. bueno, gracias. Bueno, Quique, feliz de estar aquí, la Muchas verdad, gracias. es un honor. Bueno, platicar de mí. Soy nacido aquí en León, Guanajuato. Yo estudié casi toda mi formación en colegios lasallistas, primaria, secundaria y preparatoria. Y después entré al TEC de Monterrey, pero me tocó la crisis del 94 y no pude terminar mi carrera ahí. Eh, a trabajar como muchos de mi generación, la crisis fue como un cambio de paradigma, aunque ya mi familia estábamos acostumbrados a vivir en crisis recurrentes. Mi papá fue empresario, 2 veces perdió, su empresa por cuestión de la crisis. Ujú. Entonces, me fui a trabajar a Banamex y de ahí, a una mensajería en el 98, y ahí empecé a ver cómo funcionaba ese tipo de negocios y en el 2000 emprendí mi empresa, Ok. servicio postal, junto con mi esposa. Yo la conocí en el empleo anterior y pues durante 19 años la empresa nos fue muy bien. Trabajamos para Telcel, Liverpool, Fábricas de Francia, Caja Popular Mexicana, en lo que es el Bajío. Llegué a tener en una buena época hasta, no sé qué serán, unos, para mí eran muchos, unos 70 empleados entre directos y directos. Y coincidentemente, el 1 de diciembre, que fue cuando entró López Obrador al gobierno, cerré la empresa. Fue coincidencia. Aquí lo que pasó fue que ya la tecnología, Telcel, que era mi principal cliente, empezó a migrar lo que eran los estados de cuenta papel a la aplicación o a correos electrónicos. Y la verdad es que dije, hasta aquí. Pero en el 2013, por una invitación de un amigo, entré al Parque Innovación de La Salle y ahí fui gerente primero, después me salí un ratito y fui asesor en el Congreso del Estado de Guanajuato, un leve lapso de tiempo, y me regreso al Parque Innovación como director hasta el 2022. Y como profesor, pues he sido profesor universitario ya bastantes años. Empecé en la Universidad Latinoamericana en el 2012, Ok. 2013. Estuve en la EBC también, después de ahí también en La Salle y ahorita actualmente estoy en el TEC de Monterrey y en la Iberoamericana. Eso es, así muy Muy rápido, rápido. muy rápido. Fíjate, es interesante porque eh, me gusta mucho este background que traes o todo lo que has hecho, porque has podido ver las dos caras, ¿no? Y era lo que platicamos un poquito hace rato fuera del aire, ¿no? La parte académica, la parte toda de formación, la parte de consultoría, sé que también has dado consultoría, la parte empresarial y, y estos temas que nos apasionan a los dos es desde la formación, desde la cuestión académica, no puramente hablando, no solamente académico. Em, Hemos visto muchos retos, ¿no? Con las nuevas generaciones, con los nuevos empresarios, con las nuevas tecnologías, con las nuevas empresas. Y, y desde tu
expertise académico, empresarial, de consultoría, ¿cuál crees que ha sido o cuál crees que es el reto que están enfrentando ahorita las empresas, los jóvenes? Em, ¿Qué está pasando? Bueno, ahí te van mis teorías y mis hipótesis. Creo que, y te voy a poner el ejemplo primero, un ejemplo, y después lo pasamos a tu pregunta. Hace poquito acabo de terminar un curso en Coursera de la Universidad de Yale, que es Introducción a la Música Clásica. Y algo que me llamó mucho la atención y me gustó mucho fue cuando se habla del periodo modernista, vamos a poner los tiempos de finales de 1800 a principios de 1900. El tipo de música, la música romántica, después empezaba la música atonal, una música muy extraña, los valses. Al mismo tiempo que la música clásica evolucionaba, pasaban otras cosas al mismo tiempo. En el tema de la pintura, veníamos del periodo impresionista, Ujú, Van Gogh, Monet, este, ay, se me olvidó su nombre, que era muy amigo de Van Gogh, eh, que el estilo de pintura rompió con lo anterior. Y viene una fricción completa en el arte que viene el cubismo con Picasso. O sea, ujú, primero sí, queríamos hacer pinturas muy realistas, después ya no querían hacer pinturas realistas, sino impresionistas. Lo que a mí me impresiona, yo lo pinto, y después el cubismo era la deformación de la realidad con cuadros que tenías que ver qué es lo que funcionaba. Y en paralelo con la ciencia, al mismo tiempo viene el genio de Einstein, que viene con sus artículos y viene la relatividad y todo eso. ujú, Lo que pasa en la música se refleja en el arte, se refleja en la ciencia. Son periodos. Entonces, ¿qué estoy viendo yo ahorita desde el punto de vista académico y con todo lo que estamos viviendo? Creo que todo lo estamos viendo de manera muy superficial. Todo lo vemos por encima. Realmente esos tiempos en los que buscábamos profundizar, sí, estudiar, sí, ver el origen, ver el contexto, comprenderlo, abstraerlo, interpretarlo y aplicarlo, sí. creo que ese tiempo ya pasó. Ahorita, con todas las ventajas que tiene la inteligencia artificial, que es una maravilla, pero ya no me preocupo qué significado tiene lo que hago. No tenemos una capacidad de crítica, No, eso ya pasó, porque inclusive ya no lo evaluamos. correcto. Cada vez menos evaluamos el pensamiento crítico y de hecho, para ser bien francos, el tema igual, con todas las ventajas que tiene la inteligencia artificial es un complemento y sí creo que sí se vio y se vio desde un principio y lo tenemos que ver como una herramienta. El problema es que ya está supliendo, está sustituyendo el proceso de abstracción, el proceso de análisis y el tema crítico. Sí, Lo estamos dejando hacer, me voy a atrever a decirlo, expertos en redactores de prompts. Ya no quiero pensar, ya no quiero abstraer, ya no quiero, no me interesa, yo quiero la respuesta. Entonces, no comprendemos que lo humano es lo que analiza, lo que abstrae, y las empresas es la proyección de uno. totalmente, Si uno desde está luego. vacío al interior, intelectualmente hablando, cognitivamente hablando, espiritualmente hablando, eso es lo que tú haces es la proyección de ti mismo. Entonces, entre más superficial nos volvemos, pues ¿cómo va a ser el resultado de lo que hacemos, de lo que proyectamos? Sí. Así yo lo vería. Sí, porque, em, de verdad hemos, dejado este lado de nuestra capacidad de crítica, nuestra capacidad de análisis, de argumentación, de de investigación, ¿no? Ahora, como dices, pues ya me meto en la inteligencia artificial generativa, pregunto y me da la Me respuesta. da la respuesta. Ya. Pero fíjate, yo siempre me consideré, bueno, y me considero, no soy muy bueno en matemáticas, ¿no? Y siempre me decían, tuviste a lo mejor un mal profesor que te enseñó matemáticas.
Y la otra vez leyendo, eh, no recuerdo muy bien cómo decía la frase, pero decía algo así como que las matemáticas, o sea, lo que te enseña la matemática no es el resultado, es a resolver problemas de una manera metódica, cualquier problema que tengas, ¿sí? O sea, eh, entonces, si ahora ya todo lo que tenemos es el resultado y no tenemos la capacidad de análisis, de investigación, este análisis metódico, como era la ciencia es, es un análisis metódico para llegar a un resultado universal, una ley en cuestión de una ciencia exacta, ¿no? Ciencia básica, pero ya no lo tenemos. En las universidades, en las primeras universidades, me voy a enfocar específicamente la universidad medieval. Hay 3 ejemplos que se pueden tomar como los baluartes en la historia universal, que es la Universidad de París, la Universidad de Bolonia, y yo creo que también la Universidad de Salamanca. Y una de las universidades, hablando en Occidente, provenían lógicamente de la iglesia, tenían que tener permisos y todo eso. Y para poder acceder a la universidad, primero se estudiaba el bachiller y después era primero bachiller, maestro y doctor. Esos eran los 3 niveles, más o menos como lo manejamos ahorita. Y había 2 áreas del conocimiento, el trivium Y y el el quadrivium, quadrivium. así es. En el trivium, espero no equivocarme en los nombres, pero era dialéctica, Retórica, retórica y creo que era eh, lógica. lógica, ajá. Lógica. Dialéctica, retórica y lógica. La lógica era la argumentación, Ajá. la dialéctica es saber hablar y la retórica es convencer. Pero el quadrivium era muy importante, Artes, eran las artes. así es. Y una de las artes que hice era la aritmética. La, ah, no es cosmología, también hablábamos de eh, lo que eran las estrellas, ¿cómo se Como llama? Astronomía, astronomía. astronomía. Y la aritmética precisamente era estudiar los componentes del resultado, de todo. Inclusive, aunque habláramos de argumentación, la argumentación es qué elementos constituyen Sí, la idea para decir que el resultado es válido o sí. no. Y la astronomía no es, aparte de que estudiabas el tema de las estrellas, pero lo importante es la metáfora de la astronomía. La astronomía es encontrar el lugar que te corresponde a ti en el universo. Eso es fantástico. Eso ya no se ve en las universidades. No, desde luego. Desde hace, o sea, desde hace mucho tiempo. Y ahí te va, y con eso termino la idea, Quique. La aritmética era qué te suma en la vida, qué te resta, qué te hace multiplicar, qué te hace dividir en el contexto en el que vives. Es una maravilla. No era sumar, y aparte de sumar y usar el abaco, era el ADN de la materia. La otra vez platicábamos, este, y, y yo te dije, creo que es nostalgia. Sí, a lo mejor sí. Yo Nostalgia creo, de un tiempo que no vivimos. yo creo que es nostalgia de un tiempo que no vivimos, que esperáramos que las generaciones se vivieran así, o las nuevas sociedades se vivieran así, o la sociedad. Em, pero, pero fíjate que a dónde nos ha llevado esta pérdida de crítica, de argumentación, de análisis. ¿Sabes qué creo yo, Quique, que es? Hemos perdido 2 capacidades. La capacidad de maravillarnos y la curiosidad. La Sí. curiosidad creo que es el detonante de todo. La curiosidad, había 3 niveles también cuando, no sé si esto te lo llegué a platicar alguna vez, la diferencia entre discípulo, estudiante y alumno. El alumno viene de alimentar, ese es el origen de la etimología, Ujú. pero el alumno es como el bebé que pones en una sillita, ¿cómo se llama? La periquera, Ajá, en la cual tú llegas, el alumno abre la boquita y sí. tú le das de comer. No hay pensamiento crítico, simplemente el alumno recibe la información. El estudiante es alguien que es consciente que no sabe y que estudia por sí mismo, el autodidacta. El discípulo no es el contexto religioso que nosotros tenemos, el discípulo es
la persona que tiene una disciplina. Discípulo viene de disciplina. Ujú. Disciplina viene de método. Pero el discípulo es consciente que no sabe, quiere aprender, pero se hace acompañar de un maestro. Y cada vez el maestro tiene menos posibilidades de impactar, porque inclusive el sistema educativo limita al profesor Demasiado, demasiado. y premia el no hacer nada. Sí, tristemente sí. Sí. Y lo vemos en muchas universidades. Los 2 damos clase, hemos dado en diferentes niveles. Y sí, tristemente eso es lo que ya pasa. O sea, se premia el ahí está la respuesta. Se premia el, oye, Se premia el resultado, o sea, todo el claro, trabajo es el entregable, pero no hay el proceso interno, ¿cómo lo evalúas? ¿qué es lo que tienen que saber? Ya los exámenes cada vez se usan menos, Y está bien. Porque muchas veces, o sea, precisamente te fijabas en el resultado y decías, bueno, pues no le entendí, o sea, me lo pude machetear toda la noche y llegué al resultado. Nunca interioricé nada, nunca me apropié de ningún conocimiento. pero lo interesante de todo esto, Quique, es que las innovaciones que uno pueda provocar en los negocios, en la ciencia, en la educación, van a venir en las áreas del conocimiento que nadie observa. Y eso solamente lo puedes tú detectar cuando rompes el molde, cuando rompes el patrón, cuando eres rebelde, cuando vas en contra de la estandarización de todo. Porque para hacer una disrupción tienes que saber lo que existe para poder observar donde nadie observa y no descubrir lo que no existe, porque el hecho de que no exista algo no significa que Ujú, no se ha observado, sino cómo aprovechar esas oportunidades que las demás personas están dejando de ver porque todos van hacia el mismo rumbo. claro. Por ahí, este, eh, en el libro de, no me acuerdo si fue en el de Homo Deus o en el de, este, ay, se me fue no, Nexus, el nuevo, Nexus. decía, precisamente las revoluciones son lo que ha hecho que existan nuevas cosas. O sea, él decía, la guerra es necesaria o en algunos momentos porque la guerra ha llevado a revolución tecnológica, social, o sea, varias cosas, ¿no? Obviamente, un sacrificio inmenso, ¿no? O resultados desastrosos. Pero precisamente, o sea, el ya estar eh, limitado de un conocimiento te permite poder avanzar a otro, siempre que tengas la capacidad o esta habilidad o deseo o hambre de seguir aprendiendo, ¿no? Sí. Que seas un discípulo, pero cada vez encontramos menos ese tipo de. Sí, y creo que otra de las cosas, hablando de conocimiento, es que cada vez más personas, y ya no, y esto ya es intergeneracional, cada vez les cuesta más trabajo definir cuál es su propósito de vida. Entonces, que ya no quieren Ya, muchos. porque inclusive cuando tú estás emprendiendo algo que te da sentido, que te identificas, Claro, el impulso para mejorar, para descubrir, para hacer más negocio, para hacer más proyectos, para hacer más lo que sea, es natural, porque se conecta con lo que, pues no sé si una vocación, vocación es el llamado. Si tu llamado es hacer X, Y o Z, independientemente de lo que estudies en la escuela, independientemente de la familia donde naciste, vas por ello. sí, Da igual. Y cada vez es más difícil encontrar el sentido, sí. el sentido, el sentido y el sentido. Pero porque no es gente, no somos curiosos. Ya no nos asombramos. Igual volvemos a la superficialidad. Eh, yo cada que ya mencionaste dos libros muy interesantes.
Los libros que sacuden no los vas a ver nunca en un aula. Y no porque la universidad no lo quiera, sino porque lo que es disruptivo y es incomodador de conciencias, salen tan rápido que es muy difícil que las currículas se ajusten a los cambios modernos. Y la otra vez lo hablábamos. Creo que la currícula se está quedando atrasada. A veces es inevitable. Entonces, aquí el profesor es el primero que tiene que ser curioso, es el profesor. Siempre tiene que estar 2, 3, Pero 4. volvemos a lo mismo. El sistema educativo no te deja, no te permite. Hay una currícula que hay que seguir, hay un plan de estudio que hay que seguir, no te puedes salir del plan de estudio, no puedes traer tus propias ideas al aula, Hay que muchas buscar, veces. hay que buscar la manera siempre, Quique. Siempre hay huecos, siempre los hay. Sí, Puedes enseñar la técnica, la puedes enseñar de otra manera. Y aquí sí depende mucho de la creatividad del profesor. ¿Cómo sí? Ya sabemos cómo no, sí, que es imposible cambiar. Ok, ¿cómo sí? ¿Qué podemos hacer diferente con las condiciones que estemos? Lo importante de la relación profesor-discípulo, por llamar de alguna manera, es que el discípulo te rebase. ese es el objetivo. Que el discípulo, inclusive, discípulo a discípulo, estoy utilizando el término genérico, se haya adelantado a descubrir más cosas de lo que tú ya sabías. Sí, Y a mí en la vida solamente me ha pasado una mm, vez, a mí también, solo una vez. solo una vez. No he Sí, encontrado esa sed de saber sí, más, de saber más, de saber más. Por eso, desafortunadamente nos estamos limitando mucho a los entregables, pero siempre hay alguien. Y si encontramos ese alguien en el aula, hay que darle todo el apoyo. claro. Hay que darle, porque seguramente ese chico, va a ser quien haga una diferencia cuando egrese de su licenciatura. Sí. Chuy, ahorita lo enfocamos esta plática en la cuestión académica del alumno, pero si lo trasladamos a la cuestión empresarial es casi lo mismo, casi. Casi lo mismo. Sí. ¿Qué es lo que yo creo que pasa? Yo creo que todos los empresarios, todas las empresarias, por supuesto que quieren mejorar. Ujú. Yo creo que si tú haces un levantamiento de una encuesta, oiga, ¿usted quiere mejorar su empresa? Pues todo el mundo te va a decir que sí. El tema es en qué punto. No, sí, yo creo que todo el Sí, mundo, sí, me bueno, río el porque 99.9% ajá, va a decir que sí. me río porque luego les dices: "Yo te ayudo", y te dicen: "No, no, yo sé hacerlo". Ah, el tema, yo creo, y es una hipótesis también. Yo creo que aún se ve mal decir no sé cómo, Sí, no sé por dónde. Y hay que prepararse. O sea, al final, si quieres sí, sí, pensar sí, sí, afuera de la caja, sí, tienes que saber qué hay dentro de la caja. claro. Y creo que otra de las cosas también es de que en el momento en que la empresa deje de depender tanto de ti, eso es de Sapiens. Sí, Vas a tener más tiempo para pensar claro, en el exactamente, futuro. Si exactamente. estás muy preocupado en el presente y en el día a día, simplemente eres el operador más caro de la empresa. Pero es lo que sucede en el Sí, 99% de las empresas, sí. por lo menos, me voy a atrever a decir, aquí en León. O sea, y digo, entiendo que son pequeñas o medianas empresas que es el hombre orquesta, ¿no? El famoso hombre orquesta que lo idolatraron tanto, ¿no? En muchas cuestiones académicas o de eh, negocios y emprendimiento, ¿no? Pero fíjate que pasando a eso, un alumno me decía, es que, profe, no entiendo qué hace un director o qué hace un empresario. Y yo, pues dirige. O sea, el empresario no está metido, o sea, un director ejecutivo, sí, sea dueño o no sea dueño, no está metido en, es que el proveedor no llegó. Es que el cliente no me pagó. Pues eso es encargado de compras o ventas o producción. Pero también, Quique, cuando la empresaria o el empresario ha invertido en la empresa o sea, ¿a qué me refiero?
que los excedentes de efectivo que ha tenido, si los reinvierte en Ujú. personas, en recursos, en educación, en lo que sea, de tal manera que la empresa trabaje sin el fundador, Sí, eso sería como la hoja de ruta que tiene que hacer cualquier empresaria o sí. empresario para tener tiempo para pensar en el futuro. Lo que pasa es que creo que también hay una creencia, creo que es errónea, de que si no estoy ocupado en el día es que no estoy trabajando. Sí, O si no me ven sí. en la friega acá, hasta los empleados, vas a cuidar la imagen que proyectas a los empleados. Esa no es tu chamba. No, y es lo que, Jeff Bezos decía en Amazon, ¿no? O sea, a un director ejecutivo no le pagas por tomar 50 decisiones al día, a la semana. O No. sea, le pagas por tomar una decisión al mes, pero esa decisión vale millones de dólares. O sea, Y, punto. y normalmente las tomas de decisiones que, valga la redundancia, que toman son emergentes, no estratégicas, Así es. por la preocupación de el flujo de efectivo siempre va a ser un tema. Entonces, es verdad, para poder pensar en el futuro, no puedes estar en medio de la tormenta. No, definitivamente. O sea, y digo, si lo dividimos en los 3 niveles de una toma de decisión, una planeación, táctica, operativa, táctica y estratégica. El director a veces se queda en las 2 primeras, Sí. operativa y táctica, no se va a la parte estratégica, que es su chamba, que es su puesto, el tomar decisiones estratégicas, no operativas, no tácticas, no del día a día, no de a corto plazo, es a largo plazo. Otra característica que yo siento que hay que desarrollar más es el pensamiento creativo. Y perdón que lo diga así. Sí, A nosotros nos encanta lo del ego. sí, 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 El pensamiento creativo creo que también no nos lo sí, permitimos hacer en las empresas. no, Porque no, ay, no sé, no quiero decir lo que, no es que se vea mal, sino que las habilidades famosas blandas también las requiere el empresario y la empresaria, no nada más habilidades técnicas, no nada más ver números, no nada más ver nómina, no nada más ver operación. Tú lo dijiste en el receso, creo que lo dijiste brillantemente. En el momento en que un emprendedor cambia a a directivo, empresario, dijiste que es la mentalidad. sí, El cambio es la persona. sí. Entonces tiene que permitir invertir en sí mismo o en sí misma para lograr ese cambio. La empresa por sí sola no lo va a hacer. No, desde luego que no. No lo va a hacer. Y es una y sí, y tristemente, digo, siempre lo he dicho y lo pongo mucho de ejemplo, ¿no? Podemos ver muchas empresas en las ferias, en los festivales, en la feria, ¿no? Todo lo que es la marca del estado y todo el pabellón del estado, que ahora ya le cambiaron el nombre. Pero pero tanto se ha promovido, y lo hemos visto aquí, ¿no? Eh, esta cuestión de vamos a innovar, vamos a crecer, la industria en León, los empresarios, pero sigues viendo el mismo puesto de mermeladas que hace 4 años. O sea, es el mismo, o sea, no ha cambiado. O sea, no se ve una evolución. ¿Por qué? Porque precisamente, no sé si sea miedo, no sé si sea, y me voy a atrever a decirlo, egocentrismo muchas veces del empresario, y en León creo que se padece de eso. El yo no necesito ayuda, yo no necesito a nadie, yo no necesito, que me digan qué hacer. O sea, lo dijimos hace rato, el 99% de las empresas, claro que les ayuda, o necesitan ayuda, o necesitan o buscan crecer, Pero no buscan les gusta mejorar, decir, no, 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 pero no les gusta recibir no. ayuda. Yo también lo platicaba justo hace rato con un alumno y le decía: "A ver", y es mi lógica, a lo mejor me equivoco, pero decía: ¿por qué hay grandes, firmas de consultoría en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey? Si te vas a Estados Unidos, pues, las 4 grandes, este, y le preguntaba: "¿Por qué crees que allá se paga una consultoría uno a uno, sí, en el directivo? ¿$1000? ¿$1200? $1500 la hora?". Y me decía: "No, no sé". Le dije: "Aquí, si yo doy una consultoría uno a uno a un directivo, son
$150, $100, y si te la cobran, y si te la pagan. Si no, pues la quieren gratis. Le dije le decía: "El problema es la mentalidad". Allá, ellos dicen: "Yo voy a pagar ahorita $1,500 por una hora de consultoría con alguien experto en dirección, con alguien experto en liderazgo, con alguien experto en manejo del tiempo, pero estos $1,500 que estoy invirtiendo los recupero en 2 meses, porque me va a hacer ver cosas que yo no veía, me va a hacer entender cosas que yo no entendía". Pero ahí, en esas ciudades, están las grandes empresas por lo mismo. Porque ellos dicen: "Yo sí necesito ayuda, yo sí necesito alguien que me diga qué tengo que hacer. Lo voy a invertir, sí, va a ser mucha lana, sí, pero esa la recupero al rato". ¿Por qué? Pues porque yo no sé hacer las cosas. Yo no sé operaciones, yo no sé x, ¿no? Ah, esa es la diferencia. ¿Te acuerdas de la película de 300? No la vi, sé sí sé cuál es, pero no la vi. Bueno, ahí viene, había creo que 2 o 3 oráculos muy importantes en la antigua Grecia. Ujú, Uno se llamaba el oráculo de Delfos, otro era que de Sigua, creo que estaba en Egipto. Y en el oráculo, normalmente estaban las pitonisas que ajá, estaban bien drogadas, y que tú le haces una pregunta y en todo su su viaje. delirio te daban respuestas, y las respuestas las tenía que interpretar un sacerdote para dárselo a conocer a quien va. En la película 300, inclusive el rey va al oráculo, inclusive el rey, Claro, que era Leónidas. Cuando tú vas con un consultor, tú, creo que el primer punto es, aquí tiene que cumplirse dos cosas. Uno, quien pide la consultoría es consciente que no sabe algo y que requiere de otra persona que le pueda guiar. Por lo tanto, el consultor es una figura de autoridad que le guía. Lo importante es que el empresario o el empresario al buscar una consultora o un consultor, el consultor o la consultora tiene que cumplir esa imagen sí, idílica, si quieres, sí, de la persona que requiere la consulta, de tal manera que, lo voy a decir con esas palabras, tienes que impresionar y demostrar que sabes más que el empresario. ¿Qué está pasando en el mercado de la consultoría en nuestra región? No quiero decir, porque no tampoco quiero demeritar a los colegas, pero personas que no tienen experiencia suficiente se presentan como consultores, cobran ciertas cantidades que al final queman el mercado. sí, Y el tema del consultoría es un tema muy sensible, sí, muy sensible. sí, Entonces, si yo estoy en un sector empresarial que tiene como creencia, aquí nadie va a saber más del negocio que yo, nunca vas a contratar a un consultor, porque simplemente tú ya tienes una barrera de entrada claro. de que aquí el chingón Soy yo. soy yo Sí. y se acabó. Pero era lo que decíamos, ¿no? En la consultora o en la consultoría, tú dices: "A ver, yo no te vengo a enseñar a hacer tu producto", ¿no? En cuestión, pues, vamos a hablar del zapato aquí, ¿no? O sea, no te vengo a enseñar a hacer zapato, pues, el experto en el zapato eres tú, pero tienes un relajo en la cuestión financiera, o en la cuestión, directiva, o en la cuestión organizacional. O sea, okey, a lo mejor yo no te vengo a enseñar a hacer zapato, pero el perfil es ese, el yo no necesito ayuda. Yo siempre he dicho, los consultores, el León es un mercado muy bueno, porque hay muchas empresas con áreas de oportunidad, pero son los peores clientes, porque todos saben, ¿no? Entonces, em, siento que es esta por eso decía, me atrevo a decir la parte egocéntrica y decir, pues, es que yo no necesito ayuda. Recuerdo que hay 3.
tipos de consultoría. Debe de haber más, pero hay una que se llama la consultoría de experto, que prácticamente ya hemos platicado. Y ahí, Sí, cuando sí hay la solicitud de que alguien me venga a ayudar, quien solicita la consultoría ya sabe qué hay que hacer, ya sabe dónde está el problema y necesito que me hagas esto. Hay otro como que es médico paciente. Tengo estos síntomas. No tengo idea qué me está pasando, pero necesito que me cures. Y hay otra que es consultoría de procesos, que es la más complicada. Y yo creo que esa es de las más necesarias ahorita, porque no es superficial. Así como hay cadenas de valor hacia afuera, las cadenas de valor internas y que nadie ve, y que venga una persona externa a observar la realidad de tu empresa, puede ser más valioso porque lo que tú consideras problema o de efecto, en realidad puede ser ujú, una causa, o lo que tú consideras sí, causa puede ser un efecto. Entonces, creo sí, que sí, con sí, esto sí, sí. que te quiero resumir, la importancia de que el empresario y la empresaria tenga una visión, pensamiento sistémico. ¿Cuáles son los inputs que están entrando a mi empresa? ¿Qué proceso interno hay? ¿Cuáles son los outputs? ¿Y cuáles son los outputs que no estoy viendo? Sí, Porque realmente las problemáticas no las observa las personas porque ya tienen ceguera de taller. Y siempre son buenas traer ojos frescos que no sepan de tu giro sí, y que haga preguntas inocentes como siempre se ha hecho y o sea, lo ideal es que en una respuesta sea siempre se ha hecho así, ahí tienes una gran oportunidad. sí. Sí, fíjate, la otra vez un amigo me platicaba, me decía, fui a una junta de consejo de una empresa de calzado y pues ya es y ahora sí, el hijo del dueño es el dueño, el presidente, ¿no? Y se sentaban así todo su equipo y decía, de verdad, Quique me decía, es impresionante que para todo le decían que sí. Es que lo que ha hecho es fabuloso. No, 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 esa estrategia está buenísima. Se dice, nadie se le puso al brinco, decir, ¿es en serio? Y él estaba revisando porque él pertenece a la junta como externo y decía, yo veía los números y decía, ¿es en serio que por esto están aplaudiendo? Pero nadie se animó, y dice, y fue mi primera vez que yo iba, pues tampoco iba a hablar, ¿verdad? Dice, pero nadie se animó a decirle, oye, ¿es en serio que esto está padre? Pero nadie se atrevió a decirle las cosas que estaban mal, porque es el dueño. Yo tengo yo luego a veces les digo a alumnos, a empresarios, le digo, es que mucho es no la cuestión educativa, formal como tal, del director o del dueño, pero muchas veces el dueño es el director general, el 95% de las veces. Y yo a veces he preguntado, ¿y estás capaz para el puesto? ¿Eres capaz para el puesto? Claro, soy el dueño. No, 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 no. Esta es buena. No. No te estoy diciendo que sí eres capaz para ser el dueño. ¿Eres capaz de dirigir? ¿Por qué? Porque, pues, en una cosa es, sí, se te ocurrió la idea, se te ocurrió, el producto, eres buenísimo haciéndolo, pero eres pésimo dirigiendo. Pues, hazte a un lado. ¿Pero qué te van a decir? No, hombre, si yo soy el dueño, aquí yo sé cómo se hacen las cosas, yo sé lo que se tiene que hacer, yo sé cómo se hacen las cosas, yo sé cómo se hacen las cosas y yo sé cómo se hacen las cosas. Pero pero es muy diferente ser dueño a ser director. O sea, sí, por herencia te quedaste ahí como director, ¿no? Digo, como dueño, pero no significa que heredes el título de director. Te voy a platicar una anécdota. Yo he sido director de mi propia empresa y he sido director de un parque de innovación y probablemente en algún punto, con 2 maestrías, con el doctorado, con un montón de certificaciones. Lo estoy diciendo porque al final va a ser ridículo lo que voy a decir. Pues uno piensa que tiene todas las credenciales y la experiencia para dirigir algo, pero al final la vida te pone pruebas y a lo mejor uno como profesor puedes decir muchas cosas en el aula,
pero si no lo has vivido, Desde luego. quedas mal. Bueno, no voy a decir exactamente qué fue lo que me pasó, pero yo cometí muchos errores. Y uno de los errores que yo descubrí es que durante prácticamente en toda mi formación humanista, de negocios, de lo que quieras, jamás me educaron para, lo voy a poner en este punto de vista, siempre te forman para trabajar en favor de la paz, Ujú. ¿sí? Sí, Si tú estás formado en esa filosofía, va a ser muy difícil que tú ataques. Más bien, si alguien te ataca, te quedas calladito, movidito, no te mueves. El tema es que cuando recibí golpes, descubrí algo en mí que aún yo hasta la fecha sigo trabajando. No supe cómo defenderme. Estaba entre la balanza es, no quiero ofender, aunque me están ofendiendo, no quiero ofender, pero estaba la otra, oyes, pero ¿cómo te defiendes? Y llegó las, y cómo me di cuenta con un libro que creo que lo hemos platicado tú y yo alguna vez. En la maestría, un profesor nos recomendó las 33 estrategias de la guerra, ujú, de Robert Greene. En el momento de la maestría la leí, pero la verdad es que no me llamó la atención. 10 años o 15 años después de que un profesor me recomendó ese libro, lo volví a sacar y empecé a entender muchas cosas de por qué el profesor, no me acuerdo ni qué era la materia, ya sé por qué me enseñó, quería que yo leyera este libro. ¿A qué voy con ese ejemplo? Creo que tenemos que aceptar nuestra vulnerabilidad. Y al aceptar la vulnerabilidad significa que no sé, pero también que he dejado de experimentar que me puede ayudar a observar qué me hace falta desarrollar. sí, Hasta que yo tuve problemas, eh, pues sí, problemas en el sentido laboral, todo había estado en una línea recta y siempre para arriba, todo era maravilloso. Hasta que tuve un momento de vulnerabilidad, fui consciente de que, Chuy, no sabes cómo hacer esto. Entonces aquí el tema de la complejidad, tú que eres experto en ese tema, de la antifragilidad, ahí me di cuenta que los momentos de vulnerabilidad es importante ser antifrágil. Y no es porque hable de mi ídolo Nassim Taleb, pero ahí lo comprendí. La antifragilidad es cómo sales mejor de un momento de vulnerabilidad. Y la gran mayor, o sea, lo maravilloso de todo es que la empresa está llena de vulnerabilidades. Cada día se vive algo diferente. Tú eres la proyección de la empresa y la empresa es una proyección de ti mismo, de ti misma. sí, ¿Qué no sí, te estás permitiendo vivir o qué caparación tienes que por más que te está pasando algo, no lo quieres observar? ujú, Fue hasta ese momento en que, ay, el doctor Jesús Navarro. Ahí me di cuenta, Chuy, de nada sirvió. Porque en el momento clave te desmoronaste. Lo importante no es darse cuenta y lo valioso es aceptarlo. Lo importante es qué haces después de eso. Entonces, sí, si estamos cada vez en un mundo más complejo, más difícil. El mundo es una proyección de la humanidad. Ese es como siempre ha sido mi idea. El mundo si es un caos, es que las personas se están volviendo un caos. Por lo tanto, el enfoque de este comentario es, permítete aceptar no saber, permítete observar lo que te hace falta, pero pon manos a la obra en ello.
Y hablo en temas técnicos, en temas espirituales, en temas de sentido de vida. ¿Por qué? Porque uno no puede ser bueno o excelente en la empresa cuando en tu familia eres un desastre. definitivamente. Eh, el equilibrio, el equilibrio. Y en neurolingüística hay un término que creo que es uno de los fundadores, Bandler, en la manera en que resuelves un problema y que te funcionó en el pasado, el cerebro tiende a solucionar los problemas futuros de la misma manera, aunque los mismos problemas no son, aunque los problemas no son los Los mismos. mismos. Sí, Entonces, ¿a qué viene todo esto? A lo que acabas de decir, lo que dijiste hace rato, Quique, el cambio de mentalidad. sí, 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 el cambio de mentalidad en el empresario creo que a veces juega en su contra, juega en el que, como te decía, yo sé todo, yo no necesito ayuda, yo perfecto. Un día me preguntaste sobre las empresas familiares, y decías, pues es que, a ver, hay muchas empresas familiares, y yo, sí, pero la empresa familiar requiere de 2 cosas, o son dos perfiles que te van a comprar una consultoría, por ejemplo, en empresa familiar, o la empresa que ya o sea, la familia que ya está agarrando el chongo y ya, o sea, no se hablan, no sé nada, ¿sí? Porque realmente dicen: "Necesito ayuda", o la que es suficientemente, humilde, por así decirlo, decir: "Necesito ayuda". Somos una empresa que necesitamos generar un protocolo de sucesión, de todo eso, o sea, porque quién dice, pues el hijo mayor es el que va a quedar, pues no, pues a lo mejor el hijo mayor es el más, ¿no? Pero, pero se requiere precisamente el darte cuenta, interiorizar tus problemas, entender la vulnerabilidad y tomar cartas en el asunto. Ya para ir cerrando, Chuy, me gustaría nada más preguntarte una cosa y muy concreta. A lo mejor la respuesta es, si tú les pudieras dar un consejo a la gente que tiene empresas, vamos a decirle, no quiero poner edad de empresarios grandes, no, no, no. En estos tiempos, donde las nuevas generaciones que vienen a revolucionar el mercado laboral, las estructuras organizacionales, lo platicábamos, que no hay empresa que se fijen realmente qué es lo que quieren los jóvenes. Este, yo siempre lo digo, ¿no? Es súper interesante que todas las universidades inviten a las empresas para preguntarles qué es lo que quieren de sus nuevos talentos humanos, pero no hay ninguna universidad que invite a las empresas para preguntarle a los jóvenes qué es lo que quieren de la empresa, ¿no? Porque va a haber el cambio. Entonces, ¿cómo resumirías lo que necesita hacer el empresario? Te voy a contar dos anécdotas y con esto te voy a responder. Dicen que esto es una historia real, de que cuando salieron los primeros modelos de la Forte, había una reserva india, o sea, en Estados Unidos, que empezó a vender petróleo y se hicieron muy ricos. Y uno de los jefes indios compró un Forte y el Forte lo sacaba a pasear y le daba vueltas al centro como así me lo imagino como la película de Volver al Futuro, Ajá, que está en medio el la jardín, plaza, en la plaza. Y no sé cuánto podía andar lo máximo el Forte, vamos a poner que 20 kilómetros por hora. Bueno, este señor iba a 2 kilómetros por hora. Lento, lento, lento. No sé cuántos caballos de fuerza tenía ese motor, vamos a poner 100. ¿Sabes por qué iba tan lento? Esto es real, ¿eh? Porque, y otra, el carro nunca lo prendió. Nunca lo prendía. Pero ¿cómo andaba? El carro Forte iba jalado por 2 caballos. No, esto es real. Entonces, montaba el carro, le ponía los 2 caballos, lo iban jalando. ajá, Y ahí lo llevaba, y presumía su carro, pero jamás lo manejó. La primera idea es, este señor, pudiendo utilizar 100 caballos de fuerza internos,
Utilizaba 2 2 externos. externos. Ahí dejo la primera idea. La segunda. Esta no sé cómo es la estructura, pero el chiste es de que sería muy triste. Dicen que uno de los principales músicos de toda la historia fue Mozart. Es un genio. Ujú. Sí, Pero, ¿qué pasaría si el mayor genio de la música clásica jamás se enteró que podía haber sido genio? Es todo. muy bien. Pues muchas gracias. Será a ti, Quique. Chuy, de Feliz. verdad, muchas gracias por acompañarnos. A todos, muchísimas gracias por quedarse para ver otro episodio de Business Dinners. Les agradecemos. Espero lo hayan disfrutado. Y Chuy, pues Gracias, muchísimas Quique. gracias. Gracias a ti. Gracias a Marelo por esta increíble comida, por este increíble lugar. Súper recomendable. Y nos estamos viendo en otro episodio de Business Dinners. Hasta la próxima. Gracias.